Hoy vamos a hablar de un lanzamiento que para mí va a llegar a ser uno de los mejores perfumes de este 2024. Si bien falta para que termine el año, es un perfume que me sorprendió gratamente cuando lo probé y creo que va a ser ideal para usar en lo que es verano y primavera, y estoy seguro que va a estar incluido en varios top de reseñadores. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y hoy vamos a estar hablando del perfume Wave Child de la casa Room 1015. El perfume que para mí va a ser top en varios lados en lo que es verano y primavera. Les voy a pasar a leer sus notas. En las notas nos vamos a encontrar que tenemos notas de salida. Tenemos limón, mandarina y naranja. En las notas de corazón tenemos sandía y coco. Y en la base nos vamos a encontrar que tenemos ámbar gris, cacao y amberwood. La verdad que es un perfume que por sus notas pensé que por ahí no me iba a llamar tanto la atención y tenía cierto temor al adquirirlo porque no sabía cómo se iba a comportar la nota de sandía mezclada con el coco. Y acá sabemos que en Argentina es bastante difícil conseguir perfumes y más nicho. O sea que la mayoría de las veces los tenemos que traer a ciegas porque es muy difícil probarlos. Pero bueno, vamos a hablar del aroma y a ver a qué huele. Les muestro el spray. El spray es bueno. El perfume la verdad que es exquisito. Hacía mucho que un perfume no me sorprendía tan gratamente. Me pasó lo mismo cuando olí lo que fue el perfume La Isla Blanca de Ramón Monegal, que no me esperaba que huela de la manera que yo lo sentí. En este perfume vamos a tener lo que es una salida cítrica de naranja, de mandarina, se la percibe bien jugosa, bien fresca. Ya también vamos a percibir lo que es la nota esa de sandía. Es como una sandía jugosa, levemente dulce. Se empieza a percibir también lo que es un coco, no coco tipo bronceador solar, sino vendría a ser como un coco más tirando a lo que es un coco rallado, por decirlo de alguna manera. Entonces se va a mezclar esa parte fresca, cítrica y jugosa de las frutas con lo que es la sandía, con lo que es el coco, y ya de fondo se empieza a percibir ya lo que es el cacao, que le empieza a dar también unos tintes dulces. También empezamos a percibir lo que es la parte del amberwood, que le va a dar una sensación ambarada. Entonces vamos a tener una salida muy fresca, cítrica, afrutada, con una sensación también levemente ozónica. La verdad que es un perfume que te transporta a la playa. Al olerlo te da esa sensación de estar disfrutando de lo que es el mar. No es que huele a mar, ¿no? Pero es lo que yo me imagino con el aroma, es estar frente al mar tomando un trago, por ahí un batido de frutas con una predominante nota de sandía mezclada con coco. La verdad es un aroma completamente exquisito, divertido, un perfume que te da esa sensación de alegría, de felicidad. Es bastante energético, chispeante, fresco. Ya lo que es en el secado vamos a seguir percibiendo esa parte de sandía, esa parte de coco, de cacao, pero ya empieza a tomar como una cremosidad. Yo le siento la sensación como si fuese en el secado, como si fuese un caramelo dulce de sandía mezclado con coco. La verdad que es un aroma que lo voy a disfrutar mucho cuando llegue el clima cálido. Y creo que, como dije antes, va a ser un perfume que va a estar en boca de varios reseñadores porque el aroma gratamente me sorprendió a mí y a las personas que se los hice oler. Hablando de sus ocasiones de uso, lo veo más que nada un perfume diurno, descontracturado. No lo veo como por ahí para ir a una cita o para salidas nocturnas. Yo creo que es más para usarlo a diario, en los días cálidos, como para sentir esa sensación energizante, para gustarle al resto de las personas, porque es un aroma, la verdad, como dije antes, exquisito. Lo veo para una vestimenta informal, lo veo como si querés irte a la playa de vacaciones, este perfume va a ser ideal para eso. Y en cuanto al género, lo veo unisex completamente, no lo veo ni más femenino ni más masculino. Sí lo veo por ahí un poquito lo que es más juvenil, lo veo más en una persona de unos 20, 25 años que en una persona más grande, pero tranquilamente lo pueden usar igual. En cuanto a su duración, si bien no lo he usado en el clima adecuado porque lo estuve probando toda esta semana y acá en Argentina estamos en otoño, me ha llegado a durar unas 8 o 9 horas tranquilamente, percibiéndoselo muy bien.
No es que es un Beast Mode, pero se hace sentir bastante. Y me ha llegado a durar, como dije, unas 8 o 9 horas con una estela moderada y percibiéndolo a esa distancia por mucho tiempo. En cuanto al precio, el precio declarado en la página oficial son unos 140 euros por 100 mililitros, así que no me parece un perfume demasiadamente caro porque tenemos opciones que son mucho más caras y la concentración es una concentración Eau de Parfum. Así que bueno amigos, hasta acá llegamos con la reseña de Wild Chill de la casa Room 1015, perfume inspirado, como dicen en la página, en lo que es el surf. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, me lo dejan en los comentarios. Y perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburrido. Nos vemos en otro video. Chao.